Bueno, con respecto a esto, ese es el trabajo de cubicaje, que también me solicitaron que se explicara cómo funcionaba. Digamos que ese es el formato que yo diseñé, pero el ejercicio como tal es en una hojita y creo que se hace a mano. Pero bueno, esos son los mismos productos: aceite vegetal, pañales desechables, los tornillos, las lámparas, el vino, los LED, el café, los juguetes, etcétera. De acá, ¿qué es importante? Bueno, había que determinar, por ejemplo, cuál era el volumen unitario, el volumen de la carga, el peso total, el volumétrico, las unidades de carga, el número de pallets y el tipo de pallets. Mm, digamos que inicialmente voy a explicarles el primero y así se realiza, pues obviamente todo es con el mismo procedimiento, ¿no? Es importante porque en el archivo que nos da el profesor no estima, digamos, no nos establece las unidades de medida. Después nos dijo que era centímetros. ¿Por qué es importante saber la unidad de medida? Porque en este caso, por ejemplo, el volumen, el peso volumétrico, perdón, es el kilogramos por metros cúbicos. Cuando hablamos de metros cúbicos, quiere decir que todas las unidades que trabajemos se van a dar en metros, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso porque hay que pasar los centímetros a metros. ¿Qué hice yo? Aquí puse el valor pleno normal dado en centímetros, como lo da el ejercicio, el peso unitario que también lo da el ejercicio, 11,5 kilos. La cantidad que son las unidades, bueno, esto tiene que ver con si es frágil, voluminoso o pesado. El volumen unitario, ya acá empezamos. El volumen unitario en centímetros, digamos que yo lo desglosé, puse el volumen en centímetros y el volumen en metros para que entendamos cómo es que funciona. Entonces, el volumen en centímetros simplemente es multiplicar los tres valores: largo por ancho por alto. Y eso nos da 26.250 centímetros cúbicos. Ojo que ese no es el dato que hay que manejar. Siempre el volumen unitario se maneja en metros cúbicos. Siempre se maneja en metros cúbicos cuando vamos a manejar pues el tema de cubicaje. Lo hice así para que, digamos, para notar la diferencia y para que ustedes establezcan que hay diferencia entre las dos medidas. Le agregué el tema de volumen unitario en metro cúbico, entonces lo mismo, pero fíjense que acá lo que hago es dividir cada ítem independientemente en 100 y los multipliqué entre sí. ¿Para qué los divido entre 100? Para pasarlos a metros. Si están en centímetros, se pasan a metros. Entonces pasé a metros cada uno y se multiplican entre sí. Entonces el volumen unitario en metros cúbicos de esa referencia, por ejemplo, el aceite vegetal, es 0,026250. Y sobre eso es que se maneja el tema del volumen unitario. Volumen de la carga total, entonces, ¿qué hice? Tomé ese volumen que me dio unitario, es decir, este volumen que tengo acá es de una sola caja de aceite. Vea, independientemente de que la caja venga por 12 botellas, lo que nosotros tenemos en cuenta como unidad de carga es la caja por 12, no una botella de aceite, ¿no? O sea, nos están pidiendo transportar 190 cajas y cada caja contiene 12 botellas. Pero esto es un dato que hay que omitir. Es decir, se toma como unidad de carga la caja por 12. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé el volumen unitario que calculé en metros cúbicos, que lo acabamos de ver, y lo multipliqué por la cantidad de unidades. Así me da el volumen unitario, el volumen, perdón, de la carga. Esto es lo que necesito, el volumen total de la carga. Es decir, que las 190 cajas de aceite vegetal tienen un volumen de carga de 4,9875 metros cúbicos. Ese es el dato importante porque con eso es que nosotros vamos a realizar el cubicaje dentro del contenedor o la acomodación dentro del contenedor. Después viene el peso total de la carga, que es 2.185. ¿De dónde saqué ese valor? Entonces se multiplica el peso unitario por caja, que es de 11,5, que ya lo da el ejercicio, por la cantidad de cajas, 190 cajas. Y ahí obtenemos el peso, que es de 2.185. Acá hay algo importante que es el peso volumétrico y el peso tasable. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de peso volumétrico, digamos que viene a colación un tema que se llama el factor de conversión, que ya lo habíamos revisado y que se maneja en 400. Ese ha sido como el universal, el que siempre se ha manejado, que es el factor de conversión 400. ¿Cómo calculo el peso volumétrico? Súper fácil. Cojo el volumen unitario en metros cúbicos.
¿sí? Entonces recuerden que siempre se maneja sobre metros cúbicos. Entonces, el volumen unitario en metros cúbicos por el factor de conversión que es 400. Se multiplica el volumen unitario por el factor de conversión que es 400. Y así me da un peso volumétrico unitario. Unitario. Esto no es de la carga, es de una sola caja. El peso volumétrico de una sola caja es de 10,5 kilogramos por metro cúbico. Y el peso tasable, entonces, ¿qué pasa con el peso tasable? El peso tasable es el mayor de los dos pesos. Me explico, una sola caja pesa 11,5 y una sola caja, su peso volumétrico es 10,5. ¿Qué diferencia hay entre peso volumétrico y peso de la caja? El peso de la caja es que usted la alza y le va a pesar 11,5. El peso volumétrico no solamente tiene en cuenta el peso, sino el volumen, las dos cosas, ¿sí? Entonces, son términos diferentes, pero que se comparan al momento de hacer un cubicaje, sobre todo para el costo. Las transportadoras le cobran a usted sobre el mayor de esos dos valores. El que sea mayor de los dos, por eso le van a cobrar. Por eso se llama peso tasable unitario. Entonces, si la caja de pronto pesara, no sé, 15 kilos y el peso volumétrico les dio 20, siempre van a tomar el mayor de los dos, ¿sí? Entonces, les repito, el peso volumétrico se calcula por el volumen unitario, que es multiplicar largo por ancho por alto, pero convertido en metro cúbico, ¿sí? Aquí como, mire, lo que hice fue dividir en 100 para convertir en metro. Y así hallé el peso volumétrico en metros cúbicos. Y el peso volumétrico se calcula con ese volumen unitario, pero multiplicado por el factor que es 400. Entonces me da 10,5 y el peso real de la caja es 11,5. Estas dos. Entonces yo que elegí el Excel, revíseme entre esos dos valores el que sea mayor y póngamelo acá. Por eso él ya está formulado y me pone el mayor, el que encuentre mayor entre los dos. Acá puso el 11,5 que le dio prioridad porque es el más pesado. Acá, por ejemplo, pone el 25 así en valores diferentes. Acá pone el 20, que es este, pero acá puso este, que era el 17,55. O sea, él toma siempre el mayor. El peso tasable, que es con el que se cobra el transporte, siempre se va a poner el mayor. Y eso hasta peso tasable. Después de eso viene el tema de la estivación. Entonces es lo mismo el producto. La unidad de carga me dio 60. Ya les explico cómo hice el tema de la estivación. Me dio 4 pallets para utilizar. Cada nivel del pallet es de 12 unidades y la altura niveles por pallet es de 5. ¿Por qué es de 5? La pregunta del millón. Digamos que acá siempre usted se debe fijar en la altura del producto. A pesar de que no es una norma restrictiva, se establece que un pallet no debe medir en altura más de 1,50. Debe ser de 1,50 o menos. Si usted supera el 1,50, pues ya no aplica, ya aplicaría, digamos que empezar a llenar otro pallet, un segundo pallet. Entonces, ¿qué pasa? En la altura tengo 30 y si divido 150 en 30, pues me va a dar 5 niveles exactamente. Claro está que digamos, hay un adicional que son 15 centímetros de la altura del pallet al suelo, los 15 centímetros que mide el pallet. Entonces, en teoría, ese pallet totalmente mediría 1,65. Pero digamos que por el ejercicio académico está bien decir que son 5 niveles y que por lo que cada mide 30 centímetros de altura. Entonces tenemos 5 niveles de 30, da 1,50. Nos mantenemos dentro del margen de la norma que les cuento de el metro 50. ¿Sí? El peso del pallet, entonces tiene que ver con cuántas unidades le caben al pallet. En este caso le caben 60 unidades y a esas 60 la multipliqué por el peso unitario, el peso de cada caja. Una cajita de aceite de 12 botellas pesa 11,5 kilos. Y dentro del pallet me caben 60 de esas cajas. Por eso multipliqué 11,5 por 60, me dio 690 kilos, que es lo que pesaría aproximadamente cada pallet. A esto, si ustedes quieren, le pueden agregar unos 30 kilos adicionales, si quieren que el ejercicio sea un poco más realista, teniendo en cuenta el peso de la madera, del peso del pallet, si es de madera o de plástico. Pesa más o menos entre 25 y 30. Entonces, es por esa razón.
Este dato de aprovechamiento del pallet lo generé automáticamente por uno de los links que pasó el profesor, donde se calcula también la capacidad del pallet. Digamos que yo lo calculé de dos formas. Les voy a mostrar cómo lo hice manualmente. Tengo acá otra pestaña que se llama calculadora, que la diseñé para eso. Y la calculadora tiene unos espacios en donde yo le puedo llenar, por ejemplo, la cantidad, el peso, la altura, el ancho y el largo y los niveles, ¿sí? Y de ahí empiezo yo a calcular. Entonces, obviamente el primer ejercicio era 190 unidades, el peso unitario era de 11,5 kilos. Acá el largo es de 35, 25 y 30. Entonces 35, 25 y altura 30. Y aquí los niveles del pallet le puse que fueran 5. Aquí me han sugerido, porque él calcula de acuerdo a la altura y lo divide. Ahí está la fórmula. De acuerdo a la altura, él me divide, eh, él me divide en 1,5 metros, que es el metro 50, y me calcula cuánto sería el sugerido de altura, que serían 5 niveles. ¿Sí? Y aquí automáticamente me bota todos los datos principales: el volumen unitario en metros, el peso total de la carga, el volumen total de la carga, el peso volumétrico unitario, el factor de conversión, que ese sí es fijo, el peso tasable, que es más o menos la misma información que manejamos acá en este archivo, pero esta pues lo hace automáticamente. Después viene el tema de la estivación, que lo diseñé de esta forma. Hay dos formas bueno, de hecho, acá hay un dilema bien importante, y es que, bueno, según el profesor, hay dos formas de estivar, así en horizontal o así en vertical, las unidades, las cajas. Pero pues si usted se pone a mirar, hay un método de optimización pues que ya sería un poco más avanzado con programación y demás, en donde usted podría mezclar cajas de esta forma y de esta forma en el mismo orden. O sea, una caja horizontal, otra vertical, horizontal, vertical, vertical, como en forma de un Tetris. Digamos que a nivel de optimización, pero sería un poquito más complejo, entonces nos vamos a meter con ese cuento. Entonces yo le incluí toda esta información y a partir de eso, pues hay dos tipos de pallet, ¿no? El que es 1,2 o 1,20 por 1 y el otro pallet que es de 1,20 por 80. Cada pallet a su vez tiene dos posibles ubicaciones, horizontalmente o verticalmente. Entonces lo que hacemos acá es que él me calcula automáticamente cuántos me caben tanto horizontal como verticalmente. Entonces me dice que acá, que de esta forma horizontal, a lo largo me cabrían 3 cajas y a lo ancho 4 cajas, para un total por nivel de 12 cajas. ¿Sí? Y automáticamente me calcula el 60 multiplicando ese 12 de cada nivel por los 5 niveles. O sea que en ese pallet de esa forma me cabrían 60 unidades. Ese pallet quedaría pesando 720 kilos y el volumen del pallet sería de 1,98. Esto es formulado y si quiere yo se los comparto, no tengo ningún problema. El segundo es de forma vertical y me dice que a lo largo caben 4 cajas y a lo ancho caben 2. Esas son puras fórmulas en donde se divide, digamos, el largo del pallet total, se divide en el largo de la caja. Y bueno, acá le puse una condicional porque acá yo le puse para poder meter las medidas tanto en centímetros como en metros. Entonces aquí están centímetros. Entonces lo que hace acá es calcular a lo largo cuántos cabrían en este mismo largo de esta misma caja. ¿Sí? Y eso lo mezcla con cuánto cabrían también de ancho. Aquí a lo ancho. Entonces, el metro de ancho dividido en 25, entonces me caben 4. ¿Sí? Cabrían 4 de esa forma horizontal. Entonces, en esa configuración de este pallet de 1,20 por 1 en configuración horizontal, cabrían 12 por nivel para un total de 60 si multiplicamos los 12 por los 5 niveles. Entonces, en esa configuración cabrían 60 cajas con un peso de 720 kilos. En la configuración vertical me arrojó que cabrían 8 por nivel, por los 5 niveles 40 unidades, para un total de 490. Y así sucesivamente. Aquí me arrojó que 9, aquí me arrojó que 8. Entonces, por lógica, pues se toma el que más unidades se optimice. Entonces, el que más unidades optimizó, perdón, es el de 1,20 por 1 metro en configuración horizontal, con una capacidad de 3 a lo largo y 4 a lo ancho. Y así, simplemente le cambio aquí las medidas y él me arroja cómo hacerlo. Digamos que matemáticamente, si ustedes quisieran hacer el ejercicio, pues como les digo, es simplemente empezar a analizar que esta capacidad a lo largo es dividir el largo de la estiva
lo dividen en el largo de cada caja y ahí le va a arrojar cuántas unidades. Hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, el resultado le dio 3.2, quiere decir que caben tres cajas. Usted no puede meter 0.2 cajas. Entonces, por eso ustedes encuentran acá que yo utilicé la fórmula de entero. O sea, haga la división, pero de esa división solo arrójeme el número entero. ¿Sí? Por si le da 4.7. ¿Cuántas cajas caben? 4, porque 0,7 cajas no puede meter. Usted mete cajas enteras, una, 2, 3, 4. Entonces por eso le dije, divídame 1.2 en 35 y arrójeme solo el número entero. Por eso me dice que caben 3 unidades. Y a lo ancho, lo mismo, el ancho dividido en el ancho de la caja. ¿Y cómo se hace de forma vertical? La misma cosa, pero se intercala. Le digo, divídame el largo de la estiba, pero en el ancho de la caja, como si yo volteara la caja. Entonces le cambio la medida y la vuelvo como si fuera el ancho de la caja por el largo de la estiba. La estiba sigue siendo 1.2 metros de larga. Eso no va a cambiar. Lo que yo cambio es la orientación de la caja. Si ven que acá lo que hago es dividir largo por largo como si pusiera la caja en la misma orientación de la estiba. Y acá al revés lo que hago es que volteo la caja, perdón. La estiba sigue siendo horizontal, pero volteo la caja de forma vertical. Por eso es que divido el largo de la estiba en el ancho de la caja. Entonces él me arroja lo mismo acá. ¿Sí? Y acá igual. ¿Sí? Ancho con ancho. Y acá la invierto. Ancho de la estiba por el largo de la caja. Y así obtengo las capacidades de cada estiba para cada caja. Con su respectivo volumen del pallet. ¿Por qué es importante el volumen del pallet? Porque después se va a calcular el tema de los contenedores, de en qué tipo de contenedor cabe y de qué forma cabe, que eso es algo que pues estoy trabajando en eso, pero es muy similar porque son tres tipos de contenedores. Aquí están las dimensiones, largo, ancho y alto de cada contenedor, el volumen de cada contenedor, el área. Digamos que en contenedores es importante el área del contenedor porque ahí sabemos cuántas estivas caben en el primer nivel. Y obviamente pues el alto también va a importar. Por ejemplo, en este ejercicio que el alto es de 1,50 m, en cualquiera de los contenedores cabría solo un nivel. Porque si le pusiera dos, tendrías que ser al menos 3 metros de alto el contenedor y ninguno tiene esas especificaciones de 3 metros de altura. Entonces, en todos los casos, para el aceite, solamente se podría transportar un nivel de aceite. ¿Sí? Entonces, pero eso es algo que en lo que estamos trabajando por el momento. Yo quería explicarles esta parte de cubicaje, que es importante pasar todo de centímetros a metros. Si quieren les puedo dejar la calculadora, no, como les digo, no tengo ningún problema. Acá se cambia de metros a centímetros, o sea, lo hace automáticamente para que no tengan que lidiar con dividir por 100 ni nada de eso. Simplemente se ponen las especificaciones, la cantidad de unidades a transportar, el peso y los niveles que quieran. O con los materiales que son frágiles, por ejemplo, el aceite le podría yo poner 5 niveles. A los pañales ya no porque es 45 de altura, entonces estaríamos hablando de más o menos unos 3 niveles. A los tornillos son 15 centímetros de altura, ahí estaríamos hablando de unos 10 niveles de altura para que dé el 1,50 m. Las lámparas LED ya son algo delicado, a pesar de que le caben 5 niveles, pues ahí habría que entrar a analizar la fragilidad del producto, igual que los vinos, igual que los LED. Acá le cabrían 3 niveles, pero yo no me atrevería a poner 3 niveles de pantalla LED, por ejemplo. Por lo general ese se transporta en un solo nivel, este máximo 2 y las lámparas yo diría que máximo 2 o 3 de acuerdo a la fragilidad del producto. Y así hay que revisar sobre todo los niveles de las estivas, o sea, la altura de la estiva, de acuerdo con la altura del producto. En este caso, que por ejemplo el alimento para mascotas es de 60, cabrían solo 2 niveles, por ejemplo. Este que por el peso, por ejemplo, el repuesto del motor, a pesar de que le cabrían 5 niveles, pues uno sabe que el repuesto del motor es supremamente pesado. Aquí está el peso, de 18 kilos por unidad. Entonces no es buena idea agregarle 5 niveles a pesar de que se puede, porque el peso del producto es demasiado alto. Aquí también el peso es muy alto. Entonces, cuando son productos muy pesados, son más o menos unos dos niveles de altura máximo. Así se pierdan centímetros, hay que sacrificar esa distancia por conservar, obviamente, el producto, ¿no? Entonces, ese es lo de cubical, lo que es un poquito más sencillo. Como les digo, ya esto ya está
formulado. La idea es que no modifiquen las fórmulas. Y la parte de los contenedores, pues la estamos ahí terminando de trabajar.